Muy buenos días. Es un placer saludarlos y darle una cordial bienvenida a este webinar que hemos preparado para que puedan conocer nuestra solución de control de asistencia con alianza de GeoVictoria y así gestionar las entradas y salidas de sus colaboradores. Quisiera por favor solicitarle que todas sus consultas las canalicen a través de nuestra sección de preguntas y respuestas que están habilitadas en esta aplicación de Zoom y así las vamos a poder responder de manera mucho más ordenada y fluida. Comentarles además que este webinar está siendo grabado, así que se lo haremos llegar posteriormente a sus respectivos correos. Para explicar los alcances de esta nueva solución de control de asistencia, ahora quisiera dejar con ustedes a nuestro destacado consultor, Alexis Celedón. Muy bienvenido, Alexis. Muchas gracias, Alejandro. Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer este webinar orientado a la innovación que Soflan está haciendo constantemente con respecto a las necesidades que tienen ustedes de automatizar la comunicación y los procesos administrativos. Por tal motivo, la presentación va a estar orientada a esta comunicación que Soflan realizó con GeoVictoria. ¿Qué vamos a ver hoy día? Bueno, los tópicos de hoy día los vamos a conocer punto por punto y lo vamos a desarrollar durante la presentación. Así que me voy a quitar el rostro para que veamos completamente el contenido de esta presentación y revisar que tenemos que ver las consideraciones generales. Es decir, todo lo que debemos tener en consideración, qué cosas debemos de notar, anotar, registrar para que esta comunicación se realice en forma eficaz. Vamos a ver el acceso al módulo de control de asistencia, ¿ya? La forma en que Soflan está dando solución con GeoVictoria a la asistencia. ¿Qué punto debemos de considerar para la parametrización de GeoVictoria con Soflan? Esta alianza estratégica que Soflan realizó, ¿no es cierto? Me permite que nosotros debamos parametrizar tanto Soflan como GeoVictoria en el sentido del punto de vista de ustedes como clientes. ¿Cómo se realiza esta comunicación de los trabajadores, de los colaboradores que tengan ustedes con GeoVictoria? Datos que Soflan va a requerir para que la información de la asistencia se transformen en información para poder realizar el cálculo de remuneraciones, obviamente realizar la asociación con los conceptos de ausentismo que maneja GeoVictoria y los conceptos de ausentismo que va a manejar Soflan, informes y consultas para ver de la forma en que Soflan va a entregarle los datos a cada uno de ustedes con respecto a la asistencia de sus colaboradores y obviamente el cómo se realiza el cálculo de las remuneraciones para que la información que GeoVictoria nos va a entregar a través de esta solución se transforme en poder hacer una liquidación de sueldo, pagar las imposiciones, pagarle al trabajador y obviamente esto va a ser referenciado con la conexión con las variables. Es muy importante, puesto que cada uno de estos puntos nos va a hacer ver que la comunicación que se realiza nos va a dar respuesta a muchas interrogantes o a muchas problemáticas de tiempo que tiene el módulo o que tiene el Departamento de Recursos Humanos para hacer los cálculos de las liquidaciones, puesto que estas tardanzas se ven afectadas por el trabajo manual. Así que esta alianza estratégica que tiene Soflan con GeoVictoria nos va a permitir que la información de un sistema GeoVictoria lleguen a otro sistema Soflan, aumentando la eficiencia. Veamos las consideraciones generales. Primero, el cliente obviamente debe tener
activo el contrato con GeoVictoria. Es decir, debe ya tener un contrato con GeoVictoria para poder realizar esta comunicación. Este contrato, normalmente, ¿no es cierto?, que GeoVictoria nos permite realizar la marcación en línea, es un sistema de georreferenciación, en la cual vuestros trabajadores, vuestros colaboradores, marcan su asistencia, ya sea en forma local, terreno o teletrabajo, la forma que ustedes estén hoy día trabajando, y a través de esa marcación que ya tienen ustedes, deben de tener parametrizado con GeoVictoria, a través de web, VoC, Face, Core, app o USB, los trabajadores van a poder realizar su marcación. Obviamente esta parametrización que ustedes ya deben de contar en GeoVictoria, la realiza la plataforma de GeoVictoria, ¿ya? Por tal motivo, ustedes cuando adquieren un contrato con GeoVictoria, sistema de geolocalización, ¿no es cierto? GeoVictoria les va a parametrizar el sistema de ellos, ¿no es cierto? Esta parametrización les va a permitir que ustedes puedan, o sus colaboradores puedan marcar. Es responsabilidad de GeoVictoria, ¿no es cierto?, la instalación, parametrización y capacitación de todo lo que tenga que ver con su sistema. Y aquí, la forma de marcación web, que significa que la plataforma web ustedes pueden marcar, ellos le van a entregar todas las formas de marcación que pueden tener, Box, que son con relojes presenciales, ¿no es cierto?, que son de forma local, Face, también lector de rostro, Call por llamada telefónica, ellos poseen también una app, y a través de USB, que es lector de huella. Entonces, todas estas formas de marcaje la entrega GeoVictoria. Es un contrato que ustedes hacen con GeoVictoria para ver la mejor forma y la forma más eficiente y eficaz en que los trabajadores marquen. Obviamente para dar solución a las diferentes formas de trabajo. Hay trabajadores que están trabajando en forma local, otros que trabajan en terreno, y lo que se está haciendo en estos días por la contingencia sanitaria, el teletrabajo. Y lo tercero, para que esta comunicación se logre, ustedes deben de tener instalado una API. Y esto lo realizan a través de un contrato con el área comercial de software. Esta API nos va a permitir comunicar ambos sistemas. ¿Qué es una API? Bueno, la API, la sigla es un acrónimo en inglés, ¿ya? Que significa Application Programming Interface, ¿ya? Así que interfase, programación de programación aplicada, interfase de programación aplicada, que nos permite conectar ambos sistemas. Por tal motivo, resumiendo, para poder realizar esta comunicación tenemos que tener tres cosas importantes. Nuestro módulo o sistema de GeoVictoria parametrizado, obviamente tener Softland y, por último, tener instalada la API. Estos dos módulos, dos sistemas, Softland con GeoVictoria, se van a comunicar automáticamente entre sí a través de la API, pero obviamente parametrizados ambos sistemas. Nosotros, en nuestra plataforma, en Softland, de recursos humanos, tenemos diferentes opciones en el menú, en los cuales nos permite darle solución a la problemática normal, ¿ya? Las remuneraciones, las imposiciones, licencias médicas, préstamos o cuentas corrientes, gestión de desempeño.
pero también está hoy día el control de asistencia. Bueno, ha estado siempre el control de asistencia, pero nosotros estamos ocupando control de asistencia local. Lo que vamos a ver hoy día es lo que con GeoVictoria en esta alianza estratégica se logró hacer, que es comunicar dos sistemas. Por tal motivo, en el menú en recursos humanos de control de asistencia aparece una nueva opción, que es control de asistencia en línea con GeoVictoria. Nos va a mostrar las diferentes opciones del menú que nosotros vamos a tener que ir viendo para poder parametrizar y comunicar ambos sistemas. ¿Ya? Por tal motivo, lo primero que debemos hacer en esta comunicación con GeoVictoria, que en este traspaso de información, es un dato que GeoVictoria nos tiene que entregar. Por tal motivo, en el control de asistencia, el acceso directo a GeoVictoria nos va a permitir ingresar a la página de GeoVictoria y ellos nos entregaron, en este caso le entregaron a ustedes, al momento de efectuar un contrato, un usuario y una password de ingreso a su plataforma. ¿Ya? Estas dos claves, estos dos datos son entregados cuando ustedes adquieren GeoVictoria. ¿Ya? El acceso a GeoVictoria, cuando ustedes se lo instalan, lo parametrizan y los capacitan, le entregan estos dos datos, el nombre del usuario y la clave de acceso o password. ¿Ya? Esta es información que ustedes deben de tener para poder tener acceso a todo el mundo de GeoVictoria. Cuando Soflan va, ¿no es cierto?, le va a pedir esta información. Esta información, estos datos, no es información que Soflan posea, pues es información del contrato que tienen ustedes con GeoVictoria. Una vez que nosotros accesamos con los datos que ustedes nos dan, ¿qué requerimos? En GeoVictoria, dentro de la configuración de su página web, ¿no es cierto?, con la clave que nosotros acabamos de ingresar, vamos a poder ver dos datos. Para llegar a ellos, obviamente tenemos que irnos a ese icono de un engranaje para llevarnos a la configuración de la empresa, ¿ya? Que va a cambiarse su plataforma, la pantalla, ¿no es cierto?, la ventana, pero nosotros vamos a tener que irnos a configuración de empresa, el cual al momento que pinchamos ese icono, se nos va a mostrar un menú. Y de ese menú, ¿no es cierto?, ¿cuál es lo más importante? Es lo que dice acceso API. ¿Ya? Acceso API. Lo que acabamos de decir de API, ¿no es cierto? Que es un Application Programming Interface, programa de aplicación de interfaz, ¿no es cierto? Interfaz de programa de aplicaciones. Esto nos va a permitir dos datos que yo les decía anteriormente que necesitamos recuperar o tener. En GeoVictoria nos va a entregar una clave API y un secreto. Estos dos datos son los que nosotros debemos de registrar. Hay que anotar, puesto que Soflan lo va a requerir. El módulo de Soflan Recursos Humanos de comunicación con GeoVictoria nos va a requerir estos dos datos. ¿Ya? Estos datos son creados por GeoVictoria en su plataforma. ¿Ya? No son datos creados por Soflan, estos datos son de GeoVictoria dentro de su plataforma web, que sería como la clave, la llave Soflan para que GeoVictoria reconozca que se van a poder comunicar. ¿Ya? Con esos dos datos los vamos a tener que tomar, ¿no es cierto?, la clave API y el secreto, y lo vamos a tener que llevar hacia Soflan. Dentro del menú de Soflan Control de Asistencia, Comunicación en Línea con GeoVictoria, vamos a irnos a la parametrización de integración. ¿Ya? Parámetros de integración con GeoVictoria, y vamos a tener que registrar la API, clave API, y vamos a tener que registrar el secreto. De esta forma, ya Soflan tiene los datos que GeoVictoria le entrega,
que sirve de llave de comunicación, ¿no es cierto?, para que automáticamente el sistema traiga la información entre un lado, GeoVictoria, y otro, Softland, o viceversa con respecto a lo que tenga que ver con los trabajadores o colaboradores. Una vez que nosotros registramos los datos, presionamos el botón guardar, que nos va a permitir que la API quede registrada en Softland con el número secreto. Y va automáticamente a llenarse los datos de key generadas que es cuando se generó la llave de comunicación o se dejó registro de aquella. Y una vez que la guardamos, tenemos que presionar el botón token, ¿ya?, que nos va a permitir activar con GeoVictoria la comunicación. ¿Ya? Cuando nosotros lo hacemos por primera vez, aparecen este token generado correctamente. Si lo volvemos a generar por X motivo, el sistema va a dar una nueva advertencia de regeneración de token, si estamos seguros de realizar aquello. ¿Ya? Ya quedamos listos y dispuestos para la comunicación. Ya con esta acción ya decimos que Softland y GeoVictoria ya están comunicados en forma automática. Esta sola acción nos va a permitir que ahora GeoVictoria y Softland sean uno solo en el registro de la información con respecto a comunicación. Esto es importante. Yo no me estoy refiriendo a que vamos a hacer algo más, no, es comunicación entre dos sistemas en alianza estratégica. Lo que hace esto es la comunicación en línea, inmediata. Por tal motivo, todo lo que ustedes hagan en el sistema de GeoVictoria referente a las necesidades de Softland van a quedar inmediatamente disponibles, y lo que haga Softland para GeoVictoria, que específicamente tiene que ver con los colaboradores, van a quedar también disponibles. Y por eso aparece un segundo botón, que es poder traspasar a los trabajadores que al momento de la conexión primera necesitamos, o también hacerlo cuando hacemos contrataciones masivas, ¿ya? Por tal motivo, al presionar este botón de personal GeoVictoria, traspasar, lo que nos va a permitir que podamos, en una ventana que se abre una vez que presionamos este botón, traspasar a todos los trabajadores a GeoVictoria, ¿ya? Todos los trabajadores activos a la fecha. Es muy importante tener en consideración que la primera vez, en las dos columnas de check que aparecen, van a estar todos en blanco, pues no hay nadie en GeoVictoria y no hemos traspasado a nadie. Si queremos traspasar a un grupo, obviamente, marcamos a las personas que no están marcadas y las cliqueamos, y podemos hacer traspasos masivos de nuestros empleados o colaboradores a la plataforma de GeoVictoria. La primera vez, obviamente, podemos presionar el check de traspaso masivo, es decir, que podemos traspasar a todos los colaboradores para la marcación de GeoVictoria. Y aquí sí podríamos desmarcar a aquellos que no querramos. Muchas veces hay personas que no marcan por X razón, están libres de marcación horaria, ¿no es cierto? Por tal motivo no requiero que esté dentro de la plataforma de GeoVictoria, así que no lo registro, no lo marco. De lo contrario, marcamos a todos, al grupo que queremos, y presionamos obviamente el botón traspasar. ¿Qué va a hacer eso? Va a llevarse todos los trabajadores y los va a dejar registrados en GeoVictoria. Softland toma a sus colaboradores, trabajadores, o ustedes mejor dicho, el sistema Softland lo toma, se los lleva a GeoVictoria y ya quedan, comillas, el concepto que nosotros conocemos de el enrolamiento queda comunicado. Lo que ustedes van a tener en GeoVictoria y lo que Softland va a tener como trabajadores, van a quedar inmediatamente registrados el uno el otro, que antiguamente nosotros le llamamos enrolado.
este obviamente va a depender específicamente de la forma en que ustedes hayan parametrizado GeoVictoria. ¿Ya? Eso ya es de tenor del módulo de GeoVictoria, del sistema de GeoVictoria. Yo les decía anteriormente que esta comunicación entre los trabajadores se podían realizar de diferentes formas, local, en terreno, teletrabajo, ¿no es cierto? Con diferentes tipos de plataformas de comunicación de marcación. Pero ya están enrolados, por tal motivo, esto solamente nos permite el traspaso. Obviamente, esto también lo podemos hacer en la ficha de los trabajadores. Ese de traspaso masivo nos sirve para que nosotros podamos realizar traspasos de varios trabajadores cuando hacemos contratos, ¿no es cierto? Yo conozco muchas empresas que hacen labores, ¿no es cierto? Tienen contratos masivos por centros de costo, constructora, agrícola, empresas que hacen captura masiva de fichas, puesto que el ingreso en forma manual les produce una lentitud, y hacen este traspaso, capturan y hacen el traspaso masivo. Pero en otras empresas obviamente se contrata a gente en forma individual, no son tantos los que se contratan, pero también tengo la posibilidad de generar este traspaso a través de la ficha. Al momento de quedar activa la API, ¿no es cierto?, al presionar el token, automáticamente se activa en el control horario, control de asistencia en línea GeoVictoria. Y lo que hace esto es que automáticamente deja como identificador de registro y de comunicación entre Soflan y GeoVictoria el root del trabajador. ¿Ya? GeoVictoria puede tener activo a un trabajador, a un mismo trabajador, solo 11 veces. ¿Ya? Y si por X razón el trabajador existe en GeoVictoria, automáticamente GeoVictoria va a entregar que el dígito verificador se incrementará en 1. ¿Para qué? Para que los dos trabajadores activos en GeoVictoria, que son una misma persona, puedan tener las marcaciones. A uno lo dejará registrado con el código 7, por ejemplo, y al otro con el código 8. Voy a poner un ejemplo burdo. Si mi root es 1000-6, y ese es el dato que yo le entregué al sistema Soflan, ¿no es cierto? Y fue que lo que el sistema Soflan le fue a traspasar a GeoVictoria. Al momento de llegar el registro a GeoVictoria, ellos van a verificar que no me encuentre. Y si el root 1000-6 se encuentra activo, puesto que no he sido dado de baja en GeoVictoria por un empleador anterior, GeoVictoria va a devolver la información y en vez de poner root 1000-6, pondrá que la comunicación o identificación del usuario al módulo GeoVictoria sería 1000-7. Y así sucesivamente incrementando el dígito verificador hasta 11 veces. ¿Qué pasa si se cumplieron las 11 veces? Si ya existe el trabajador, el colaborador, veces, y obviamente con diferentes dígitos verificador, ahí ya se tienen que comunicar ustedes directamente con GeoVictoria para poder vaciar al trabajador, dar de baja al trabajador en GeoVictoria, ¿ya? Si por X razón les da una advertencia de que no se puede registrar, porque ya completó las 11 registros por trabajador, ahí tienen que comunicarse con GeoVictoria para que ellos puedan dar de baja a uno de los root y ustedes lo puedan activar. Ahora, ¿por qué motivo puede estar una persona 11 veces activa? Bueno, ya ahí tendríamos que ver los procedimientos internos de la empresa para dar de baja a los trabajadores. Así que eso ya es tenor que no es de Soflan. Y para nosotros también nos permite, si es que no se da esta posibilidad de que el trabajador exista anteriormente con otro empleador, nos permite a nosotros, en el concepto de contrato múltiple, ustedes saben que nosotros podemos tener
hasta 4 contratos por trabajador o fichas por trabajador durante un mismo mes. Contratos adicionales. Lo han escuchado, ¿no es cierto? Por tal motivo, si se da ese caso, también nosotros lo podemos activar de esta forma, ¿ya? De tener al trabajador 4 veces activo, ¿ya? Y esta comunicación no se puede terminar mientras no se dé de baja al trabajador, y eso lo tenemos que hacer al término del cálculo de las remuneraciones, ¿ya? Por tal motivo, ya lo podemos tener aquí. GeoVictoria nos permite tenerlo 11 veces. Softland te permite tener 4 contratos adicionales. Por tal motivo, estamos habilitados para trabajar con GeoVictoria con contratos adicionales incluso. Y en el costado derecho de la pantalla también se le ve la fecha en que se realizó la comunicación. En la parte inferior nos muestra el control de entradas y salidas locales, que es lo que siempre ha tenido Softland. Ahora bien, una vez que nosotros ya realizamos esta acción, lo que tenemos que hacer en el modelo de cálculo es crear y tener creadas las variables o crear las variables de comunicación. Esta variable de comunicación, o de información mejor dicho, más que de comunicación. Estas variables de datos van a quedar reflejadas en ella la información que GeoVictoria nos entregue con las marcaciones que realicen los trabajadores. ¿Qué quiere decir? Cada vez que en GeoVictoria se realiza una marcación, esa información va a estar disponible para Softland. Pero para que esa información pueda ser usada en el modelo de cálculo, nosotros tenemos que asignarle una variable. Y aquí el sistema de GeoVictoria dejará el resultante de los datos requeridos. ¿De qué dependen estos datos? Obviamente va a depender de la configuración que ustedes les haga a GeoVictoria. Es decir, en este caso GeoVictoria con ustedes, cuando parametricen el sistema de ellos, van a tener cierta información. Y esa información va a ser traspasada a Softland, y esos datos van a ser tomados o registrados en estas variables. Obviamente, va a depender de la parametrización que ustedes le hayan hecho a GeoVictoria, como decía yo recién. Es decir, GeoVictoria nos va a entregar información de las horas trabajadas, de los atrasos, salidas adelantadas, horas faltantes y días de inasistencia. Y esa información va a quedar reflejada como total al mes en estas variables. Y si ustedes han parametrizado horas extras en GeoVictoria, también acá, dependiendo de aquello, van a aparecer la cantidad de tipos de horas extras que ustedes hayan registrado. Si por X razón no registraron ninguno en GeoVictoria, esto aparece en blanco. Sería extraño, pues normalmente la hora extra mínima que poseen las empresas son de 50%, ¿no es cierto? Del factor de hora extra normalizado, es decir, que está dentro del reglamento del Código del Trabajo. Pero dependiendo de cada empresa, las empresas pueden generar más de esas, 50, 75, 100, y así me ha tocado configurar a veces empresas que manejan más tipos de horas extras, más de un tipo de hora extra. ¿Ya? Pero recordando nuevamente, ¿ya? Softland estas cosas no las va a mostrar porque si no, esto es parametrización directa de GeoVictoria. Así que, por tal motivo, lo que vamos a hacer es simplemente en el modelo de cálculo crear estas variables, y acá en la asignación le damos a entender y le damos los valores o los códigos de cada una de las variables. Otra cosa además que debemos hacer es la asociación de los conceptos de ausentismo justificado, ¿ya? Obviamente, nosotros en Softland podemos crear diferentes tipos de ausentismo justificado. La configuración de los mismos va a estar dado ahora en GeoVictoria, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que ustedes también en GeoVictoria tienen que parametrizar los tipos de ausentismo. Allá ustedes ven, en el módulo de GeoVictoria, ustedes verán si ese ausentismo se deduce
o no de los días trabajados, ¿ya? Lo que está pidiendo aquí Soflan es solamente la información para que haga referencia en el listado o los informes de asistencia del personal, para informe, no para el cálculo. El cálculo va a estar dado por las otras variables que nos veíamos anteriormente, días de ausentismo, horas extra y cosas por el estilo. Lo que hace aquí es simplemente darle un concepto Soflan a un concepto de GeoVictoria. Para tal efecto, una vez que nosotros tenemos creado los conceptos de ausentismo justificado, los asociamos modificando, ¿no es cierto?, la línea y asignándole el concepto que están habilitados en GeoVictoria, ¿ya? Que ustedes parametrizaron con ellos en ese módulo y van a poder asociarlo con las diferentes opciones que GeoVictoria va a entregar, ¿ya? Los códigos están entregados por GeoVictoria, así que esto no es una opción Soflan, solamente lo que nosotros vamos a revisar es simplemente los diferentes conceptos creados en GeoVictoria para poder asociarlos con Soflan. Como veíamos acá, ahí tenemos en el 05 a modo de ejemplo, tenemos la licencia médica y nosotros la asociamos al concepto de GeoVictoria que se llama licencia médica estándar, que la podemos buscar dentro del listado que nos entrega GeoVictoria y que aparece en el primer nivel, licencia médica estándar. Y una vez que están asignados todos los conceptos que ustedes definieron en GeoVictoria con los que van a ser utilizados en Soflan, podemos salir de esta opción y poder ver los libros de asistencia. Importante con respecto a los libros de asistencia que les debo de decir. La información se encuentra en GeoVictoria, ¿ya? Soflan dispone de ella por la API, ¿ya?, que ustedes adquirieron y está instalado en su sistema de comunicación. Esta información es en línea. Estos informes que nos muestra Soflan ya se encuentran disponibilizados en GeoVictoria, puesto que es un sistema que, una forma que ellos tienen de entregar la información. Aquí nosotros en Soflan hicimos una réplica de esos informes, en la cual, de una manera más sencilla, tratamos de entregar la información y la misma que entrega GeoVictoria. Obviamente, bajo el concepto sencillo de las personas que no han trabajado con GeoVictoria, ¿ya? En la cual seleccionamos la fecha y seleccionamos a las personas que queremos ver o registrar, informar, y el sistema nos va a permitir que una vez que seleccionemos a las personas podemos emitir este informe ya sea para Excel o para PDF. Y la información que nos entrega, el formato de información que nos entrega es idéntico al que entrega GeoVictoria, ¿ya? La diferencia entre uno y otro es la forma de accesar a la información, ¿ya? Simplemente es cómo yo llego a esta información. En GeoVictoria tengo unas opciones para poder revisar la asistencia y en Soflan tengo esta opción para poder emitir esos datos, ¿ya? Estos datos están en GeoVictoria, no están en Soflan. Por tal motivo, con la API se hace esta comunicación y lo único que nosotros vamos a hacer es poder comunicarnos o ver la información de la marcación de los trabajadores en tiempo real, ¿ya? De esa forma, lo tenemos disponibilizados también en Soflan, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las dos formas, ya sea en PDF o ya sea en Excel, pero el formato de comunicación, pero la comunicación va a ser a través de la API y la información va a estar en GeoVictoria. Además, con todos estos datos, con las variables parametrizadas y entregadas, podemos el cálculo de las remuneraciones, ¿ya? Esto es, nosotros los datos de las variables que configuramos, ¿no es cierto?, que asignamos para la conexión con GeoVictoria, van a contener valor solo después de generar esta acción de generar
el cálculo. ¿Ya? Obviamente aparece acá en la parte superior una nueva opción, que es control de asistencia, y antiguamente salía solamente uno, ahora se divide en dos, que es GeoVictoria o entrada y salidas locales. En este caso nosotros vamos a poder marcar la información con GeoVictoria. Al marcar con GeoVictoria nos va a preguntar la fecha de este y la fecha hasta. Esto significa que es para el mes en que vamos a hacer el cálculo, qué fechas en consideración de las marcaciones vamos a tomar. Voy a poner un ejemplo. Si estamos en abril, voy a calcular los sueldos de abril. Hay empresas que pagan y hacen el depósito de las remuneraciones de sus colaboradores el último día hábil del mes. Pero obviamente no calcularon ellos las remuneraciones el último día del mes, puesto que hay tiempos de proceso de información y de análisis. Vamos a suponer, en este ejemplo, que el corte lo realizan el día 24. Por tal motivo, en GeoVictoria, ¿no es cierto? Cuando yo marque GeoVictoria y ponga la fecha de este y la fecha hasta, yo voy a poner que a partir del día 25 de marzo hasta el 24 de abril. ¿Qué significa eso? Significa que entre estas dos fechas, 25 de marzo y 24 de abril, las marcaciones generadas van a quedar registradas como datos de abril. ¿Ya? Y las variables asignadas en la conexión se van a llenar con los días faltantes, las horas extras, las horas de atraso, de acuerdo a este rango de fechas. ¿Ya? Obviamente, si ustedes están pagando dentro de los 5 días siguientes al cierre del mes, ¿no es cierto? Los 5 días hábiles del cierre de mes, porque están pagando a mes cerrado, obviamente la fecha calendario que ustedes deben de agregar es entre el primero y el último día del mes. Pero cuando hay cortes entre medio, porque las empresas pagan el día 30, se tienen que hacer por rango de fechas. ¿Ya? Ahora bien, si dentro de este rango ustedes tienen inasistencias por licencias médicas, hay el procedimiento interno, tienen que ver el cómo la generan, puesto que la ley estipula que debemos de informar en el mes en cuestión que se realizó la licencia. Pero esto tiene que ver con las marcaciones. ¿Ya? Así que de esta forma, la información que está en GeoVictoria con respecto a horarios y fechas se van a transformar en datos duros para el cálculo de las liquidaciones o de las remuneraciones de los trabajadores. Obviamente que esto también va a depender de a quienes ustedes activaron con GeoVictoria. ¿Ya? ¿Qué trabajadores ustedes poseen en GeoVictoria que están activos para las marcaciones y cuáles no? Solo puede trabajar con ambas plataformas, pero eso es el tenor de cuál llevan ustedes, es según los procedimientos que ustedes vayan a realizar. Con esta información, nosotros podemos tener parametrizados Softland para la comunicación con GeoVictoria. Ahora esto lo vamos a realizar dentro de la plataforma. Si nosotros revisamos la plataforma web, cuando nos comunicamos con GeoVictoria, vamos a tener que entregar un usuario. Pero primero vamos a ingresar a Softland para ver esta plataforma en forma correcta de cómo nos muestra la información Softland. Obviamente, lo que yo voy a hacer es mostrarles las aplicaciones, las pantallas que acabamos de ver en la presentación en forma ya sistémica, donde se encuentran ubicadas, para que podamos comprender esta comunicación y las diferentes opciones donde se van a realizar a nivel de menú principal. Teniendo presente aquello, y esperando que se nos abra el módulo de Softland, vamos a poder revisar esta información y qué datos, por mientras se va cargando Softland, vamos a revisar la plataforma de GeoVictoria. Cuando nosotros nos comunicamos con Softland,
Lo primero que vamos a hacer es la conexión, ¿ya? La conexión con GeoVictoria, traer la información que yo les decía en un inicio, que es el código API y el secreto. Estos datos son importantes para Soflan, puesto que es la única forma que podamos traer los datos desde GeoVictoria. Vamos a abrir la empresa. Y obviamente en el menú de control de asistencia, lo primero que tenemos que hacer es que se nos muestra dos opciones, ¿no? Lo que veíamos delante de la presentación, y la primera opción, control de asistencia en línea de GeoVictoria, y lo primero que tenemos que hacer es ir al acceso directo a GeoVictoria. ¿Qué va a hacer? Nos va a abrir una ventana, ahí se está cargando, y ahí está, nos va a abrir una ventana con la indicación de GeoVictoria, en la cual nosotros le vamos a entregar la dirección de acceso, ¿ya? Y nos va a pedir un login y una password, ¿ya? Está un poco lenta la conexión, mil disculpas. Y conectamos e ingresamos a la opción. Ya estamos en el mundo de GeoVictoria. Ya esto ya no es Soflan, esto ya es mundo de GeoVictoria. Y como yo le dije en un inicio, el engranaje para irnos a la configuración empresa, y aquí aparece el acceso a API. Y aquí tenemos el clave API y el secreto. Estos datos los registramos, los copiamos, ustedes vean la mejor forma que pueden hacerlo, ¿no es cierto? Pero son la información que requerimos en Soflan. Obviamente, nos vamos nuevamente a Soflan, que me dice que está un poco inestable mi internet. Mil disculpas, por favor. Mi internet se encuentra un poco inestable. Y esa información la vamos a poder registrar en Soflan ERP. ¿Ya? Entonces, para poder realizar esta comunicación de API, es decir, la clave API y el número y el secreto, lo tenemos que dejar registrado en Soflan. 2 segundos, por favor, para poder nuevamente accesar Soflan y con esa información hacer la comunicación en el control de asistencia. Ahí se está abriendo y vamos a poder ver hasta se me cerró. Se me cerró, así que tenemos que esperar un momento. Para que se abra la aplicación Soflan. Bueno, obviamente, a modo de información general, la plataforma de GeoVictoria, ustedes la pueden adquirir, ¿no es cierto? Y deben de parametrizar en forma independiente. Y si alguna consulta, ver los servicios que está prestando Soflan con respecto a esta aplicación, se pueden contactar con su ejecutivo comercial o pueden dirigirse al mail ventascrp@soflan.cl. Ellos pueden dar más información con respecto al procedimiento comercial, cómo ustedes lo van a adquirir, valor, cantidad de usuarios, para poder hacer esta conexión. A nivel general,
lo que hacemos nosotros a nivel de consultoría es la parametrización de todo lo que tenga que ver con la plataforma Soflan, una vez que ya se encuentra parametrizada la plataforma de GeoVictoria, ¿ya? Y que ustedes ya hicieron el contrato y le hicieron la instalación de la API, ¿ya? Entonces, con la información que yo les decía recién, lo que tenemos que hacer es, en los parámetros de integración con GeoVictoria dentro de control de asistencia, nosotros dejamos registro de la clave API, del número secreto. Como ya lo generé, ya tiene guardada la fecha de generación, y si yo lo vuelvo a generar, me va a preguntar que el token ya fue generado si lo deseo generar de nuevo. Si le pongo que sí, se generó correctamente, ¿ya? Es decir, la información ya se encuentra ahora en línea, y lo que tenemos que hacer a continuación es traspasar qué trabajadores se encuentran en GeoVictoria y cuáles no. Como es la primera vez, pues nosotros tenemos que seleccionarlo a todos y hacer el traspaso. Yo no lo voy a hacer porque estos son trabajadores demo, así que lo que hace es, al momento de traspasar, es llevar todos los datos de los trabajadores a GeoVictoria. ¿Se fijan? Entonces, en el control de asistencia, una vez que tomamos el dato del GeoVictoria, nos fuimos a parametrización y registramos en la clave API y el secreto, y hicimos el traspaso de trabajadores. A nivel de, disculpe, a nivel de, sí. 2 segundos, por favor. Como les decía recién, tengo inestable mi internet. Acá está. Y tenemos que asociar las variables. ¿Ya? Aquí yo tengo una sola, y para seguir creando las siguientes, por dar un ejemplo, tengo que crear la variable en el módulo de control, módulo de cálculo. Creo mi variable que necesito. Y ahí, dependiendo de la cantidad de códigos o dígitos que ustedes ocupen, la pueden asociar a la plataforma. Y pueden ir llenando de acuerdo a lo que ustedes van creando. ¿Se fijan? Ahí van generando la descomunicación. También, obviamente, la asociación con las justificaciones, en la cual yo voy tomando el dato que ya están creados y lo voy anexando con los códigos de GeoVictoria. Entonces, de esa forma, voy haciendo el link entre el dato de GeoVictoria y Soflan, ¿ya? Entonces, voy haciendo esta conexión para posteriormente, si es que lo quiero hacer, el registro de una ficha en forma individual, lo que voy haciendo es crear o seleccionar a los trabajadores si es que ya los tengo seleccionados, y en control horario se habilita esa opción. Voy a modificar en personal, me voy a control horario y está activo. Y lo que hace el sistema es que simplemente me habilita al trabajador, y al momento de grabar lo comunica con GeoVictoria. No tengo que hacer absolutamente ninguna otra opción, ¿ya? Entonces, a través de acá, nosotros podemos llevar la información y traspasarla a GeoVictoria. Posteriormente, aquí se está activando la opción, y podemos realizar el cálculo de las remuneraciones a través de forma normal, pinchando GeoVictoria. Y tenemos que esperar respuesta, porque lo que hace este sistema es llevar la información a GeoVictoria. Nuevamente repito, le pido la disculpa por la inestabilidad de mi internet.
y vamos a poder realizar, ahí se liberó. Generar el cálculo de las remuneraciones y queda activa GeoVictoria. Nosotros marcamos, seleccionamos la fecha que queremos hacer el cálculo. Como yo les decía, depende de la parametrización de las marcaciones. Realizar el cálculo de remuneraciones como lo hacen normalmente. Con respecto a eso, es la información que tenemos de comunicación entre GeoVictoria y Softland con la API. A mí no me queda más que darle las gracias por la atención, pedir las disculpas por la inestabilidad de mi internet. Esto es responsabilidad completamente mía, así que mil disculpas y espero que haya sido útil esta información. Cualquier duda que ustedes puedan tener, por favor, contáctense con su ejecutivo directo si es que lo conocen, por cierto, ¿no es cierto? Si es que tienen información de ellos, o a través de venta.rp@sofran.cl. Muchas gracias. Gracias, Alexis. Antes de pasar aquí hay algunas consultas. Antes de pasar las consultas, quisiéramos aplicarle una pequeña encuesta que no les va a tomar más allá de 1 minuto, 40 segundos, a lo más, que son solo 2 preguntas. Es información que para nosotros es muy, muy relevante en lo que se refiere a los desarrollos que estamos haciendo ahora y los futuros. Así que vamos a darles un ratito para que nos puedan responder. Ya nos han respondido más de la mitad de los asistentes. Vamos a dejar unos segunditos más. Los últimos 10 segundos. Ok. Vamos cerrando la encuesta. Muchísimas gracias a todos. Algunas consultas, estimado Alexis. Acá Roberto consulta, dice, ¿para cuántos usuarios está habilitada esta solución de control de asistencia? Bueno, hay diferentes soluciones, pero la mínima son de 50 usuarios. O Ok, colaboradores. ok. Otra consulta dice, ¿cómo marcan los colaboradores su asistencia? Perfecto. Como lo explicamos en el inicio de nuestra presentación, la forma de marcarlo va a entregar GeoVictoria. GeoVictoria entrega la solución. Existen diferentes, yo les explicaba que puede ser a través de la web, Box, ¿no es cierto? Un reloj físico, un reloj de lector facial, un llamado telefónico, la GeoVictoria entrega también una app, o a través del lector de huellas con un USB. Es decir, pero esa plataforma o esas soluciones de forma de marcar la tienen que ver ustedes con GeoVictoria, puesto que GeoVictoria entrega diferentes opciones de marcaciones dependiendo de la realidad de cada empresa. Yo le hablaba de realidad de trabajadores locales, en terreno o teletrabajo. Entonces, el reloj o la forma de marcaje lo ven ustedes directamente con GeoVictoria de acuerdo a la necesidad y a la realidad que ustedes posean. Softland ya no trabaja con un reloj que trabaja directamente con la aplicación de GeoVictoria y la información se la traslada automáticamente de GeoVictoria. Ya, por tal motivo, cualquier plataforma de desarrollo, la forma que ustedes vean cómo quieren que marquen sus colaboradores, lo tienen que ver directamente con GeoVictoria. Ok. Aquí dice, Roxana consulta, dice, ¿cuánto se demora en parametrizar Softland para tener acceso o la comunicación con GeoVictoria? Bueno, una vez que está, obviamente, voy a colocar obviedades nuevamente, que eran las cosas que dijimos en un inicio.
Estando parametrizado GeoVictoria y estando obviamente parametrizado recursos humanos con respecto a todo lo que tenga que ver con el módulo como tal, si nos abocamos directamente solo a esta opción, ustedes pueden parametrizar todo. Sofran se demora una sesión en parametrizar todo GeoVictoria. Ok. Y siguiendo la misma línea, dice, ¿quién configura GeoVictoria? Bueno, dentro de cuando ustedes adquieren el módulo, la plataforma GeoVictoria, GeoVictoria como empresa les va a proveer la instalación de su sistema, la parametrización de sus sistemas y la capacitación. Es decir, todo lo que tenga que ver con parametrización de GeoVictoria, en GeoVictoria lo realizan a través de la solución que ellos les van a entregar. Ellos realizan las 3 acciones y Soflan solamente va a tomar la configuración que ustedes tienen ya realizadas con ellos para poder hacer la conexión con recursos humanos Soflan, y por eso Soflan se demora, también dando respuesta o repitiendo la respuesta anterior, se demora una sesión en configurar, puesto que asumimos, ¿no es cierto?, que todo está configurado. Si no es así, obviamente primero hay que esperar la configuración de GeoVictoria y después nosotros nos acercamos para configurar una vez que la empresa o el cliente adquiera la API. Pero la configuración, respondiendo a la pregunta, lo hace el personal de GeoVictoria. Ok. Siguiendo la misma línea, preguntan, ¿cómo se traspasa la información entre GeoVictoria y Soflan? ¿Hay que hacer alguna gestión? Bueno, no. Cuando ustedes hacen, es decir, cuando Soflan instala la API, ¿no es cierto? En ese instante, y ustedes generan el token con la clave API y el secreto, en ese instante queda automáticamente en línea la información. Lo que los trabajadores o los colaboradores marcan en GeoVictoria ya está disponibilizado automáticamente e inmediatamente en Soflan. Y Soflan, cuando hace el registro de una ficha o el traspaso de una ficha, se lleva la información a GeoVictoria. Por tal motivo, a nivel general, no hay un botón especial. Por esto que la API hace que la comunicación sea inmediata. Ok, y para ir terminando, hay una última consulta, dice, bueno, aquí consulta Pedro, dice, ¿hay que comprar un reloj especial? Dice. No, no, lo que respondíamos delante es Mm. la solución de la forma de marcaje, el método de marcaje lo va a entregar GeoVictoria. Es decir, GeoVictoria les va a recomendar a ustedes o les va a entregar a ustedes diferentes tipos de marcaje, y ustedes van a tener que contratar con ellos, con GeoVictoria, ¿no es cierto?, la forma en que quieran marcarlo, porque yo podría hacer un ejemplo puro, ¿no es cierto? Ellos tienen una app, ¿ya? Una aplicación. Entonces podrían ustedes inmediatamente decir que va a hacer con marcaje con app, puesto que el app hace una llamada georreferencial y además un lector facial. Pero usted dice, no, pues ¿cómo voy a tener app si todos los trabajadores no tienen celular? Ah, entonces puede ser a través de forma local, que puede ser con un reloj marcaje. Pero ese reloj se lo entrega, la solución se la entrega GeoVictoria, no Soflan. Soflan ya no trabaja con relojes con GeoVictoria. GeoVictoria trabaja su forma de trabajar. Nosotros lo que vamos a hacer es simplemente conectarnos a la información de los servidores que ellos van a tener en el CHU con la información de la marcación de los trabajadores o colaboradores. Así que Soflan ya nos va a recomendar para con GeoVictoria algún tipo de reloj, puesto que esa solución lo entrega directamente GeoVictoria. Ok. Muchas gracias, Alexis. No, no, de De qué. esta manera estamos dando por finalizado este webinar. Nuestra intención ha sido poder entregarle toda la información necesaria para que pudieran conocer las ventajas de esta nueva solución de control de asistencia. Así como lo está apareciendo en pantalla, todas sus consultas las pueden escribir directamente al correo ventas.erp@soflan.cl o bien directamente a contactar a su ejecutivo de Soflan. De esta manera damos término a este webinar. Quisiéramos agradecer a Alexis y a todos ustedes por participar en este encuentro. Que tengan un muy buen día y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.